Rodrigo que no se podía conectar. Nahuel, Marcos y Fabián no dieron muestra de nada, o sea, no sé si vieron el mensaje o no. Pero bueno, si quieren poner que ya estamos arrancando o algo, me hacen un favor porque dejé adelante el teléfono. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de cerrar el ejercicio que se llevaron. ¿Cómo estuvieron con eso? Bien, mal, más o menos. Más o menos, profe. Bueno, vamos a desarrollarlo acá. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien, genial. Bueno, esto va a ser por un lado. Sí. Y por otro lado, vamos a trabajar con este. Bueno, creo que ustedes se habían llevado el problema 2, ¿no? Para hacer, este que tenemos acá. Sí, profe. Una dirección de clase A. Bueno, esta dirección, este cálculo, digamos, no sé si presenta mayor complejidad, lo único que nos cambia que es de clase A, pero después los pasos son tal cual nosotros lo vinimos trabajando allá en la cursada. Voy a abrir un documento de Word, a ver si podemos ir escribiendo también. Vamos a abrir un nuevo documento. Ahí está. Bueno, lo que nos plantea es lo siguiente, nos da una dirección, que es esta que tenemos acá. Obviamente que eso al ser una clase A sería tener una máscara de subred 255.0.0.0, ¿sí? Eso digamos como que sería lo original. Y lo que nos dice después es que se modificó esa máscara de subred original y pasa a ser 255.255.128. En este caso es inverso a lo que vimos nosotros. Nosotros en la cursada nos daban un sufijo, ¿sí? Y a partir del sufijo averiguábamos cuál era la máscara de subred. En este caso nos dan la máscara de subred y lo que tendríamos que poner acá, como para empezar a analizar, es cuál sería el sufijo. Eso no nos pide el ejercicio, es decir, no nos dice ubique el sufijo de red, pero nos sirve mucho para analizar. ¿Lo pudieron o lo pueden ver qué sufijo podría llegar a ser acá? Yo había puesto 17, lo pensé. Así. Sí, sí, ¿quién lo puso igual? 9 puse yo. Ajá, 9. Bien, perfecto. Por este 128 le agregaste un bit. Claro. Claro, bueno, pero ten en cuenta de que original, ¿sí? Original es 8. Y vos fíjate que tenés 8 más de este 255 y uno más del que decís vos. Y ahí, 9. ¿Sí? Entonces sería 8 original más 8 agregado, son 16, más 1, como decís vos, agregado, ahí vendría el 17. Ah, ¿Sí? Lo que serían 9 son los bits de subred, que ahora los vamos a analizar. ¿Está bien? sí, sí. Bien, pero venimos, yo creo que venimos bien, creo, no sé. Bueno, la primera pregunta la acabamos de responder, ¿no? O sea, nos pregunta, ¿cuáles son las... Que ayer me preguntaba, creo que Tomás eso por mensaje, digo, que eso no lo habíamos visto de modo directo, ¿no? Pero deduciendo un poquito, digo, yo tengo por un lado lo que son los bits de red y por otro lado tengo lo que son los bits de host en la dirección de 32 bits. ¿Sí? Recuerden que cuando yo tengo una dirección de clase A, tengo 8 bits que son de red y tengo 24 que son de host. Cuando tengo una clase B, eso como que se equilibra un poco, porque yo tengo 16 bits de red y 16 bits de host. Y en una clase C se hace más chica la cantidad de bits de host, es decir, yo tengo mucha cantidad de redes, pero en cada red puedo alojar 254 hosts, es decir, que tengo 8 bits. Bien. Todo lo que se exceda de esos 8, 16 o 24
ya sea para arriba, o sea, que se modifique. Es decir, que si yo tengo una clase A y no es 8, tengo una clase B y no es 16, o tengo una clase C y no es 24, esa diferencia que hay entre 24 y 28, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre qué y qué en nuestro ejemplo? Puede ser entre 8 y 17. Exactamente, la diferencia es entre 8 y 17. Entonces yo hago 17 menos 8 me da 9 y eso me va a devolver siempre la cantidad de bits de subred. Entonces acá sí me deja escribir, sí, yo voy a poner que tenemos 9 bits de subred. ¿Está bien? Den el pulgar para arriba si venimos bien, si no, chan. Profe, ¿puede explicar de nuevo esa parte? Sí, claro. Yo lo que digo de esta dirección IP, yo creo que algo que lo tenemos bien incorporado es saber de qué clase es cada una de las direcciones. Esta dirección que tenemos acá, que empieza con 10, ¿de qué clase es? A, Es de clase A. Y si es de clase A, ¿cuál tendría que ser el sufijo original? 8. 8. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. Perfecto. Ahora, lo que este ejercicio me está diciendo es que en vez de tener esta máscara de subred, que la vamos a tachar porque no va, esperen que ahí se conectó alguien más. Ah, Mariana, que se había desconectado. Ahí estamos. Lo que yo digo es que en vez de utilizar esa máscara de subred original y ese sufijo original que era /8, el ejercicio me está diciendo, bueno, acá cambiamos un poco las cosas. Este 255 lo mantuvimos, ¿sí? Eso se mantiene, no se modificó. ¿Pero qué se modificó? El que era 0 se hizo 255, que quiere decir que incorporó 8 bits, y el tercer octeto, que era 0, se hizo 128. Si yo pienso al 128, el 128 se escribe 10000000. ¿Sí? Este sería el 128. ¿Ven que acá aparece este 1? O sea, por eso se hizo 128. Y obviamente de este 255, ¿sí? Fíjense que es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Este sería el 255. ¿Estamos bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, exactamente, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que de lo que era original, yo estoy agregando cuántos bits, cuántos unos, cuántos bits en uno, si los 9. contamos. ¿Cómo? 9. 9, claro. Entonces, y fíjate que ese 9 también es la diferencia entre el 17 que tenemos ahí, que es el modificado, menos 8, que es el original. ¿Sí? Si yo hago 17 menos 8, me da 9. Y a partir de eso yo puedo calcular la cantidad de bits de subred. Si me pide la cantidad de bits de subred, es justamente la diferencia entre los bits de red originales y los bits de red modificados para obtener más subredes. ¿Vamos mejor ahí con esa idea? Yo sí. Sí, profe. Bien, genial. Yo siempre lo que tengo que pensar, o sea, si bien yo acá estoy viendo 255.255, yo si bien lo veo en decimal, lo tengo que pensar en binario. ¿Sí? Porque si no, se dificulta un poco. Yo tengo que saber que cada vez que en una máscara de subred veo un 255, yo en realidad estoy viendo 8 unos. ¿Sí? Sin tomar absolutamente nada, ¿no? O sea, es un ejercicio que uno tiene que ir haciendo para entrar en el mundo de las subredes. Bueno, para calcular la cantidad de subredes que yo puedo hacer, se hace a partir de un cálculo que ayer lo había pasado por mensaje, pero ahora lo vamos a retomar acá, que es elevar la base a la cantidad de bits de subred. Y no hay que restar absolutamente nada. Es decir, que mi cuenta tendría que ser la base, que va a ser 2, elevada a la cantidad de bits de subred. En este caso, en este ejemplo, bueno, 2 siempre va a ser la base, pero ¿cuál sería la cantidad de bits de subred? A la novena. O 17.
A la 9. Mira, Daniela. Sí, sí, sí. Ah, porque escuché a alguien dijo 17, pero no sería 17, sería elevado a la 9. O sea, 17 son la cantidad de unos totales, eso segurísimo, no hay ninguna discusión. Pero los de subred, los agregados, los que nos dieron prestados, son los otros. ¿Sí? Tienen que ponemos ahí. Bueno, ¿cuánto nos da esto? 512. 500, exactamente, 512 redes. ¿Sí? Entonces, fíjense que a partir de esta modificación, yo tenía una sola, digamos, una sola red disponible y a partir de esta modificación puedo tener 512 redes. Ahora vamos a ver cuántos hosts nos permite almacenar cada una y vamos a ver que van a ser bastantes. Bien, entonces 512 redes creadas. Genial. Bueno, ahora me queda calcular la cantidad de bits de host que la tengo disponible ahí. O casi disponible ahí. ¿Cuál sería la cantidad de bits de host? ¿O cómo hago para calcularla? Creo que son 15. El creo nos puede cambiar todo, ¿eh? 8 y 8 menos 1. Bien, el cálculo que estás haciendo, Tomás, está bien, pero ¿cómo hago para calcularla? ¿Cómo hago para darme cuenta? ¿Qué tengo que contar? Los primeros 4. ¿Qué primeros 4? Mira. Tres. ¿Cómo? Los primeros 3 bits. Bueno, ¿se acuerdan que cuando dividíamos una máscara de subred, ¿sí? Había algo que representaba a la red y había algo que representaba a los hosts? ¿Alguien se acuerda? Los primeros 8 eran de red y los otros 3 eran de los hosts. Bien, pero pensémoslo con este ejemplo, ¿sí? Ahí Marian creo que tiró algo. Profe, Sí, No los sé si 0 representaban los hosts y los 1 los de red. exactamente, sí. Y Por eso del tercer octeto puede ser que se cuentan los primeros 4 dígitos. bueno, vamos a ponerlo completo si quieren, ¿sí? Porque acá yo tengo que sería el cuarto octeto, que sería este 0, ¿sí? Acá tengo el tercer octeto, que sería este 128, ¿sí? Acá tengo el segundo octeto, que sería este 255, es decir, esto lo utilizamos para contar la cantidad de bits prestados o bits que utilizamos. Y vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estaría completa la cadena. ¿Sí? Ahí estaría completa la cadena de 32 bits. Interrumpí a Mariana como 8 veces. Y ahí lo está diciendo en el chat, desesperada, dice, sí, son los ceros, es correcto. Y también le dijo Tomás. Tomás dijo, bueno, los unos, ¿sí? O sea, todos los números 1 van a representar a la red. ¿Sí? Nosotros vamos a poner los primeros unos en color rojo, que serían los originales. ¿Sí? Después, lo que yo conté son 9 bits o 9 unos. Tengan en cuenta que cada 0, cada uno es un bit. ¿Sí? O sea, empezar a asociar esas cosas. Cada vez que yo hablo de un bit, estoy hablando o de un 0 o de un 1. No estoy hablando de otra cosa. Entonces, estos unos los voy a poner en color verde, si quieren. ¿Sí? Y como decía Tomás, como decía Marian, los unos me van a representar todo lo que sea red y los ceros me van a representar la cantidad de bits de host. No se te escucha, Marian. No se te escucha. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo hago para saber cuántos bits de host tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Son los 0. Contar los ceros, ¿sí? Pero digamos, desde el último 1. Los ceros que haya. O sea, los ceros. Exactamente, los ceros que sean, ¿sí? O sea, porque antes no tengo otros ceros. Siempre recuerden de que yo voy a tener todas cadenas seguidas, ¿sí? Voy a tener todas cadenas seguidas de 1, y cuando se terminó la cadena de unos, empieza la cadena de ceros. ¿Sí? No los voy a tener entremezclados.
¿sí? No voy a tener 0, 1, no. O sea, cuando yo estoy en subredes, Ese, eso ¿cómo? es en caso de la subred. Y en caso de la red es lo mismo, ¿eh? En caso No de puede la... haber, no puede haber antes un 0. No, nunca, jamás. Nunca jamás. Porque, a ver, mira, cuando vos tenés una clase A es 255.0.0. Cuando tenés una clase B es 255.255.0.0. Y cuando tenés una clase C tenés 255.255.255.0. Y fíjate cómo, digamos, queda esto en binario. Queda 1, 2, 3, Ahora 4, sí, 5, sí. 6, 7, 8, y después esto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre empezaría en 1. Claro, siempre, digamos, tengo la parte de unos al principio y después se completa con 0. Si alguien me modifica la máscara, como en este caso, los 1 que yo voy agregando, siempre, o sea, los voy convirtiendo desde este lado. Fíjate lo que pasa acá, en este ejemplo. En este ejemplo, ¿yo qué hice? Convertí estos 9 ceros, ¿ves? Estos 9 ceros que voy a poner en color verde para que se vean como con el 1 de ahí arriba. Convertí esos 9 ceros, ¿y en qué los convertí? Los convertí en 1, los convertí en bits de subred. Y lo que me queda disponible, eso va a ser la cantidad de bits de host, los ceros. ¿Sí? O sea, yo solo tengo que contar los ceros. Contando los ceros voy a tener la cantidad de bits de host. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuántos bits de host me quedan, Daniela? Me dijiste. 15. 15, ¿sí? No tengo que dudar jamás en la vida de eso. O sea, me preguntan cuántos bits de host tengo, listo. Busco máscara de subred, cuento cantidad de ceros, listo. ¿Sí? No le doy mucha más vuelta a eso. Bien, y ahora sí tendría que calcular cuántas computadoras o cuántos hosts podría conectar con 15 bits. ¿Sí? ¿Cómo hacía ese cálculo? Hacía la base elevado a los bits de host, y en este caso sí que restaba. ¿Sí? Porque ¿qué restaba? Restaba la subred y restaba el broadcast. ¿Sí? Esta sería como la fórmula a trabajar ahí. Entonces, en este caso, ¿qué cuenta tendría que hacer? En este caso tendría que hacer 2 elevado a ¿cuánto? A la 15. 2 Menos 2. elevado a la 15 menos 2. ¿Sí? Eso me da tanto como 32.766 sería. menos Total, 2, total. el total Menos total, 2, sí. menos 2. O sea, me quedaría 32.664, ¿no? 766. 766 es 2 elevado a la 15, ¿o no? No, 768. 68 menos, y menos 2 es Perfecto, listo. Ya hicieron el cálculo, genial. Bien, entonces yo a partir de esto tengo la cuenta o el cálculo de cuántos serían esa cantidad de hosts que puedo admitir en esta subred. Listo, perfecto, genial. Ya lo tenemos hasta ahí. Bueno, y ahora lo que me pide es la dirección de red. ¿Sí? La dirección de red. ¿Cómo hacíamos la dirección de red? ¿Qué usábamos? ¿Qué operación usábamos para obtener la El dirección? AND. El AND, ¿sí? Entonces, para obtener el AND lo que hacía era pasar qué cosa a qué cosa. La máscara de subred y la IP a binario. A binario, exactamente. Es decir, que yo tendría que pasar todo esto a binario, ¿sí? Y toda la máscara subred a binario que ya está pasada. ¿La ven que está pasada? ¿Sí? Ya la tendríamos Sí, pasada sí. a binario. Ahora pregunto, cuando yo haga el AND del 10 con el 255, ¿tiene sentido que lo haga? No, No. no, juega 0, 0. ¿Cuánto me va a dar este 10 con el 255? 10. Me va a dar 10, me va a dar el mismo número. ¿Tiene sentido que el 101 lo haga con el 255? No, No, tampoco. tampoco, porque me va a dar 101. El 99 con el 128, sí Bien. tiene sentido que lo haga. Y el 228 con el 0, más o menos, porque ¿cuánto me va a dar? 0.
me va a dar 0, ¿sí? Porque todos estos 8 son bits de host. ¿Está bien? No tengo que olvidarme de eso porque después cuando averigüe el broadcast lo voy a tener que llevar a su máxima expresión. Bien, entonces coincidimos que vamos a hacer el 99 y el 128. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, escribimos el 99, ¿sí? 99, el 128, esperen que ahí se sumó alguien más. Ahí estamos. Vamos a escribir el 99. Fíjense que el 99, el 128 no lo vamos a escribir porque se pasa. El 64, sí. ¿Sí? Y el 32 también, serían 96. Nos faltarían 3. Entonces, 16 no lo escribimos, 8 no lo escribimos, 4 no lo escribimos, 2 sí y 1 sí. Ese es el 99. Si alguien quiere corroborarlo, lo puede corroborar, pero tendríamos que sumar 64 más 32 más 2 más 1. No tengo calculadora acá, pero creo Sí, que sí, igual es ese, profe. va perfecto, genial. Bueno, y el 128 lo teníamos ahí arriba, era el 1 y después 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2-0. ¿sí? Bueno, ¿qué nos da como resultado del AND? 0. Todo Nos, 0. nos da de resultado todo 0, ¿sí? Fíjense que aparecen 8 ceros de resultado. Entonces ahí ya podemos empezar a armar un poco la dirección de red, ¿sí? Dijimos que el 10 no lo íbamos a cambiar, se iba a mantener igual. El 101 no lo íbamos a cambiar porque estaba igual. Ahora, ¿el 99 en qué se transformó? En 0. En 0. Y el 200 y pico, que no me acuerdo, el 228 ¿en qué se transformó? En 0. En 0, ¿sí? Es decir, que nuestra dirección de subred es esa que acabamos de poner ahí. No sé si llegaron a ese lugar. Sí, llegamos a... Bien, Sí. genial. Bueno, estamos perfectos entonces. Bueno, y acá lo único que me quedaría como dividir, si quisiera, es dónde se dividen los bits de red de los bits de host, que sería acá, en este 1, ¿no? Es decir, que todo lo que me queda de esta línea para este lado, o hacemos una línea, no, así está bien. Lo que está de la línea para ese lado pertenece a la subred y lo que está a la derecha ya sería todo, todo, todo de host. Entonces, si yo quisiera averiguar ahora el broadcast, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Elevar todos a su máxima y mínima a la vez. Exactamente, toda su máxima, ¿sí? A su máxima expresión. Fíjense que yo lo que haría en este caso, este número obviamente es el número 0, ¿no? Lo que hago en este caso es mantener lo que está a la izquierda, eso no lo toco, y los 7 ceros que se van a transformar. Se van a transformar en 7 unos. ¿Y ese es el número cuánto? Le digo, le miento. 127, ¿sí? Uno anterior al 128, ¿sí? Entonces yo ya tengo que ese es el 127. Entonces, ¿cómo me quedaría el broadcast? Y el broadcast me quedaría 10.101.127 y el último octeto, que eran todos ceros, ¿sí? ¿En qué se transformará? ¿En qué se va a transformar? Si 8 ceros los paso a 8 unos. 255. En 255, exactamente, ¿sí? Es decir que ahí yo ya tengo armado el broadcast, fíjense. O sea, lo tengo armado ahí sin ningún tipo de problema. Entonces, escribimos lo que sería la dirección de red. 10.101.127.0 y el broadcast sería 10.101. Uy, no me acuerdo. 127.255. Esperen. Acá nos equivocamos. La red no es 127, la red es 00. Acá. Sí, nos equivocamos. Ah, Sí, es la red es 00. bien. Y acá 00. sí, es 127.255. Ahora sí me cierro.
Bueno, y lo último que sería como lo más difícil de pensar, por así decirlo, digo más difícil porque no lo vimos, ¿sí? Era como que lo que tenían que pensar el fin de semana es, ¿cuál va a ser la primera computadora que yo voy a poder conectar a esta red? ¿Sí? Bueno, la primera computadora que voy a poder conectar a esta red va a ser la 10.101.0.1. Es decir, es el primer número que siga después de la dirección de red. ¿Y cuál va a ser la última computadora que yo voy a poder conectar después de estas 32.766 máquinas? ¿Sí? Va a ser la 10.101.127. 255. 254. 254, porque 255 es el broadcast. Un número anterior, es decir, el número anterior va a ser la dirección que vamos a tener. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, de esto, no sé, queda solo practicar. En algún momento, que yo creo que ese momento va a ser a fin de año, cuando sea el final presencial, ustedes en la parte de cálculos van a tener uno como estos para resolver, ¿sí? O sea, muy, muy parecido a estos para resolver. Eh, pero no hay otra cosa, o sea, es, digamos, tratar de practicar, hacer este análisis de la máscara de subred, el análisis del sufijo de red, utilizar la operación AND para averiguar la dirección de red. Una vez que tengo la dirección de red, dividir entre lo que son los bits de host y los bits de subred, y para averiguar el broadcast, esos bits que son de host, llevarlos a su máxima expresión. Eso es como, digamos, los pasos que tendríamos que hacer siempre. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Bueno. Bueno, vamos a pasar a lo que es la unidad 6, que tiene bastante contenido, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito acerca de IP versión 6. Todos estos ejercicios que hicimos son todos con IP versión 4. Dos noticias que les doy. Una es que la IP versión 6 es bastante más, no sé, no sé si es más complicada, pero tiene bastante más números. ¿Por No qué? tiene clase, ¿no, profe? No tiene clase, no trabaja con binarios, sino que trabaja con sistema hexadecimal, es decir, en vez de trabajar con 2 dígitos, trabaja con 16. Y lo bueno es que no vamos a hacer cálculos con sistema hexadecimal, ¿sí? No se excede a lo que vamos a trabajar en esta cursada. Pero ahora los vamos a presentar y vamos a ver algunas cosas, ¿está bien? Esperen que voy a compartir la pantalla. Yo ahora después les mando este Word y si quieren les mando esta captura de cómo quedó armado nuestro ejercicio. Sí, profe, mándalo, por favor. Sí, sí, así ya lo tienen. Bueno, vamos por aquí. Antes de arrancar directamente en el capítulo, administrativamente, vamos a tener que pensar de acá al viernes, tener cerrado hasta el capítulo 5, ¿sí? Así que yo no sé si hay alguien que no haya completado algún examen de los capítulos anteriores, pero vamos a activar el examen del capítulo 5, que ya estuvo activado en algún momento, pero creo que ya se caducó, o no me acuerdo si estaba hasta el 27. Pero la idea es que esta semana tratemos de cerrar todo. ¿Está bien? No sé si alguien tuvo algo. Profe, Sí. yo había hecho el 5 y me fue mal. Y después en la clase siguiente entendí todo y Bueno, creo que lo practiqué. lo podemos reactivar y lo volvés a hacer. Después terminamos y escribimos, así lo hacemos en el momento y ya te queda activo. ¿Está bien? No sé si alguien más tiene así algún error o algo que quiera. Yo creo que no la hice todavía. Bueno, es un gran momento. Es Yo un, tampoco profe. bueno, es un gran momento esta semana para poder hacerlo y más que ya vamos a estar trabajando o sea, con el capítulo 6 y acá cerramos todo lo de redes para nuestra cursada a nivel teórico, ¿no? A mí me gustaría después llegar a lo de las cámaras de seguridad, más para noviembre. Pero bueno. Bien, bueno, vamos a trabajar con algunos
conceptos o con algunas cosas por ahí un poquito más avanzadas de lo que venimos trabajando, pero que sí o sí se utilizan, ¿sí? Acá, bueno, nos da un poquito la introducción. Nosotros hemos hablado de las direcciones MAC, ¿se acuerdan las direcciones MAC, que eran las direcciones físicas, que estaban compuestas por números también hexadecimales, por 6 dígitos hexadecimales? ¿Sí? ¿No? Sí, compuesto con una letra. Sí, con letras de la A hasta la F y los dígitos del 0 al 9. Es decir, que yo tenía del 0 al 9 y de la A hasta la F. ¿Sí? O sea, otro tipo de letra no podía incorporar a este sistema hexadecimal. Bien. Vamos a estar trabajando, además de, o sea, de seguir mencionando las IP versión 4, vamos a incorporar a las IP versión 6. Vamos a ver que hay una correlación entre las direcciones MAC y las IP versión 6. ¿Sí? Vamos a ver que existe alguna correlación para poder generarlas. Vamos a hablar de protocolos de servicio, por ejemplo, de calidad de servicio, de QoS, que sería la calidad de servicio en lo que es la prestación de, o sea, de conexiones de Internet. Vamos a hablar de redes convergentes, vamos a hablar de lo que es la traducción de direcciones, digamos, va a haber bastantes cosas que tienen que ver con protocolos un poquito más avanzados a nivel teórico. Obviamente no los vamos a profundizar, pero la idea es tener más o menos una idea de qué se trata cada cosa. Bien. Bueno, esto lo vamos a poner un poquito porque nos interesa cómo se asignan las direcciones MAC. Nosotros lo hemos hablado en algún momento. Esperen que vamos a bajarlo acá. Yo se los voy a ir comentando un poco. Bueno, siempre tengan en cuenta que cualquier comunicación de red es un mecanismo o es una acción de comunicación básica, ¿sí? Es decir, donde yo voy a tener un emisor, donde voy a tener un receptor, donde voy a tener un canal, ¿sí? Piensen que cada vez que nosotros conectamos un enlace al medio, como cuando hicimos la práctica, ¿qué es lo que hicimos? Generamos generamos los cables. Esperen que subió el volumen, ¿sí? Generamos los cables, mantuvimos las normas, empezamos a hacer la conexión al switch y la conexión a las máquinas, y a partir de ese punto donde ya está toda la parte física hecha, los dispositivos es como que tienen que empezar a dialogar, ¿sí? Se empieza a generar, digamos, un diálogo básicamente de presentación. Si nosotros pensamos las 5 computadoras que armamos en clase, ¿sí? Si armamos las 5 computadoras que armamos en clase, ¿quién va a ser el dispositivo al cual todas las computadoras se van a conectar? ¿El switch? Switch. ¿Sí? O sea, este switch, a partir de la placa de red y del cable que habíamos hecho, es el que se va a conectar con todas las máquinas. Entonces, todas las máquinas como que se empiezan a presentar o sea, con el switch, ¿no? O sea, empieza a decir, bueno, yo soy la máquina tal, yo soy la máquina tal. ¿Y cómo hacen la primera presentación? Fíjense cómo muestra la imagen o muestra el video. ¿Qué nos aparece acá? ¿Qué son todos estos números? Direcciones. ¿Y qué tipo de direcciones? MAC. Son direcciones MAC, ¿sí? Es decir, lo primero que hace, por eso se llama capa de enlace, si lo pensamos en el modelo OSI, y por eso se llama enlace al medio, porque es lo primero que se va a hacer como para presentar o para saber qué equipos son los que van a trabajar. Es decir, el switch sabe que por el puerto número 1, ¿sí? Le está llegando esta MAC, ¿sí? Y eso lo va a empezar a registrar en una tabla propia de direcciones. Es decir, el switch va a tener una tabla de direcciones como una agenda y va a saber que por el puerto 1 entra esta MAC, ¿sí? Si nosotros desconectáramos el cable y en vez de ponerlo en el puerto 1 lo ponemos en el 13, el switch va a tener que volver a aprender que esta MAC, que antes estaba en el puerto 1, pasó a otro puerto, ¿sí? Esa es un poco la mecánica que va a hacer el switch para empezar a reconocer los dispositivos que están
presentes en la red, ¿sí? Y bueno, y lo que les decía, a partir de eso empezar a generar las tablas de direcciones MAC para saber después, cuando se envíe la información, a qué lugar tenemos que enviarla. Hay dos conceptos también que son bastante importantes, ¿sí? Que los vamos a aclarar acá. Existen tres tipos de comunicaciones en redes, y lo vamos a anotar acá. Los tres tipos de comunicaciones pueden ser los siguientes. Puede haber una comunicación que se denomina comunicación unicast. Puede haber un tipo de comunicación que se llama multicast. ¿Y cuál creen que va a ser el tercer tipo de comunicación que lo vimos desde otro lugar? La comunicación que se llama del tipo broadcast, ¿sí? O difusión. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando existe una comunicación del tipo unicast, nosotros podemos decir que es una comunicación que se realiza desde un dispositivo a un único dispositivo. Es decir, si estuviésemos pensando en PC, es desde la PC de Tomás a la PC de Daniela, ¿sí? O sea, es una conexión de punto a punto. Es un poco de las comunicaciones como más eficientes, es decir, en el caso de que yo quiera comunicar a una sola máquina, porque si no, yo tengo que empezar a pasar, si yo quiero mandarle un mensaje a Daniela, no sé, quiero decirle, Daniela, no te olvides que hoy a la tarde juega San Lorenzo, ¿sí? Obviamente nadie se va a olvidar de eso, pero si yo se lo quiero decir únicamente a Daniela, voy y se lo digo a ella. Distinto sería que yo se lo esté diciendo a uno por uno. O sea, Matías, hay que decirle a Daniela que hoy a la tarde juega San Lorenzo. Marian, hay que decirle a Daniela que hoy a la tarde juega San Lorenzo. Nahuel, hay que decirle a Daniela